Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el primer libro de Samuel, capítulo 21 principalmente. Y hoy de una manera singular queremos subrayar el versículo 5 de este capítulo. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Esta es la respuesta del sacerdote a David, justamente cuando él le está pidiendo el pan consagrado, es decir, el comer el pan que estaba permitido solamente a los sacerdotes. Esta misma reflexión nosotros tenemos luego en el Evangelio también, ¿verdad? Cuando recuerdan lo que había hecho David justamente al entrar con los muchachos, dice, o sea, con los soldados, y al haber comido el pan consagrado que estaba permitido solamente a los sacerdotes. Dame 5 panes. Entonces le dice, cuando David llega al tabernáculo en Nob, estaba hambriento y no sabía que necesitaría comida para el momento y para después. Este es un elemento muy importante, entonces, que tengamos en consideración para nuestra reflexión posterior también desde el Nuevo Testamento. Por otra parte, la respuesta que hoy estamos viendo del sacerdote del santuario de Nob: no tengo pan común a la mano. No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Esto es lo que le responde entonces aquí el sacerdote en Nob, es decir, Ahimelech. El tabernáculo de Yahvé tenía una mesa que contenía 12 hogazas de pan que simbolizaban la comunión continua de Dios con Israel. Primer elemento, ¿se acuerdan que esto ya desde el libro del Éxodo nosotros habíamos recordado lo que Dios le pedía a Moisés con la construcción del templo, lo que tenía que tener, el lugar del tabernáculo, ¿verdad? Con el tabernáculo desde donde Dios hablaría justamente a su pueblo, es decir, el tabernáculo que significan los 10 mandamientos. Es el lugar donde Dios justamente habla desde ese lugar, desde el tabernáculo. Cuando diseña de Ina lleva los 10 mandamientos famosos, ya de Yahweh cogina, pe yeñeta pm, pe beñem gatita, pe yuta upebe, au pe beñeños en duta. Por lo menos pensé en duda, se puede en duda ahí, pero se puede estar en la serendumba, ese papel picoana, para la pella poana. Estos son los mandamientos de la ley de Dios, ya es ahí enseñando. Y luego estaba la famosa mesa de los panes, la mesa de los panes. Y esto justamente, el tabernáculo era de Yahvé,
tenía una mesa que contenía 12 hogazas de pan, que simbolizaban la comunión continua de Dios con Israel. Aquí estamos hablando incluso de la famosa fraternidad, el pan que significa la fraternidad, el pan que significa también para nosotros ese momento de encuentro como hermanos. Y por ahí tengo, llevan el pan que partimos, el pan que repartimos, el pan que es Jesús mismo, Eucaristía. La importancia y el significado del pan se encuentra ya en su propio nombre, literalmente pan de la proposición, que significa pan de los rostros, pan de la proposición. Es decir, el pan que yo ofrezco, que pongo frente al rostro de. Esto está significando mucho, ¿verdad? Porque quiere decir una fraternidad total, significa entonces un compartir lo que nosotros tenemos, un compartir la propia vida, un compartir lo que nosotros somos entonces. Es un pan asociado con y para ser comido ante el rostro de Dios. Es compartir, partir con alguien, juntos. Esto significa que nosotros la propia vida la debemos compartir con los demás. Ahí entonces la ñemboyarureígina lleva, sino que es algo demasiado profundo, algo que tiene que llegar a lo más profundo del corazón, porque frente al rostro de Dios estoy compartiendo mi propia vida. Peñan de yara o me eva ecuesebe y catujanguense veía jicuabo, jame avesera pisacuérabe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo
por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, el libro de Samuel, el primer libro. Ahora estamos entrando en este capítulo 21, estamos leyendo los primeros versículos. Del primero, David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Entonces, aquí estamos hablando, ya conocemos, ayer Pamuajeina David, Odipará, todo lo que habíamos escuchado anteriormente después de la despedida de David con su amigo Jonatán y Ponashue. Iba ahí la situación, la Jerú y Posheterei, Shendía entero y Poshia, lleva Meteo y Moise, se entero lleva se cutumo ama oína. Así es que David, lo que tenés que hacer es en este momento huir, buscar un lugar seguro, porque ya te imaginas la Jerú pesa o injaisa, entonces no vuelve hacia atrás. Y nosotros sabemos bien, ¿verdad? Porque hemos leído y hemos estudiado anteriormente. Incluso ustedes, si quieren ir a los cursos anteriores, irán descubriendo, irán viendo, ¿verdad? Todo lo que fue pasando desde el capítulo 20, que es muy interesante, en que David comienza a entrar, a indagar, y cuase va, se encuentra con su amigo Jonatán, va épicolo y cuamba, eviolanderula, ojola será pecuenba, el hace yucase, nación entende, y se picomba, el haya, pues qué hechos hizo David. Pero también, por otra parte, Jonatán parece un muchacho, decíamos, bastante bueno, bastante responsable, bastante sincero y honesto, y era una de las características que nosotros habíamos subrayado dentro de este estudio, porque Jonatán y Pona y de no son va venda ya pues yo no hay cuál es el siempre o comentario vicendien va evagina la situación va ella para y coñaína va para ya Pona va para ya potajina. Pero sin embargo ahora no me comentó nada, ahora no me dijo nada. Upear ese cuasejina va epa la icatuña deco ave ñañemonguetami. Bueno, y así entonces estamos dando los pasos importantes, estamos viendo lo que va sucediendo. Y así llegamos a esto que es muy importante, porque aquí David está pidiendo algo demasiado, podemos decir, algo demasiado delicado. Imagínense, le está pidiendo de los panes, pero le está diciendo que él no tiene el pan común. O sea, hagan de ver, digo yo 5 panes para vos y también para tu gente, para tu ejército, para tus soldados. Pero si anda de lo único que tengo es el pan consagrado. Pero sabemos muy bien que estos panes que estaban ahí sobre la mesa frente al tabernáculo era lo que simbolizaba también, por otra parte, la fraternidad del encuentro, la unidad, decíamos, de las 12 tribus de Israel. Entonces, la importancia y el significado del pan se encuentra ya en su propio nombre, ya es curiñate. En el sentido que literalmente pan de la proposición significa pan de los rostros. Pendero en donde peoía. Y antes que hay por muchas de estas frases interesantes, el rostro, la cara, la identidad, lo que hace que nosotros nos conozcamos. De coña mañape jobar, ñamañape jesar, ñamaña poná lleva, allí cuamaban, es decir, nos identifica el rostro,
La cara es lo que a nosotros nos identifica, ¿verdad? Sí o sí. Ñamaña milandero are, ñamaña milandero esa tamañata y cuami mapan de hina lleva. Y miramos el rostro de la proposición. Aubeisa y entonces ñañemoya lleva peñan de yara en ondepe. Añan de oico a veila ñame enojina ña tupanoiro lleva tera yeyere tupañe enoi. Le pedimos la bendición, ¿verdad? Baira ya rojoa sa. Deroare non debe lleva el rostro. Mirar es la identidad a quien Dios bendice, es decir, nos bendice a nosotros. El rostro, la identidad, quiénes somos nosotros, bendice al hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, hoy la fiesta de San Roque González de Santa Cruz. Muchas felicidades a todo nuestro pueblo, a cada uno de nosotros, porque upeago y seina. Peñan de Yarañe eñas enduro, ñandei catuta ñanguajea vei, petecoe poná, petecoe pajú, a petecoe ñande yarame eva cuñande a través del camino de la santidad. San Roque González de Santa Cruz es para nosotros modelo y ejemplo de un camino de santidad. Hoy escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, 16, 19 y luego del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Qué lindo, queridos hermanos, lo que hoy San Pablo nos está diciendo a través de esta carta que le está escribiendo a los cristianos de Corinto. La fuerza del Evangelio. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no anunciara a Jesucristo. Si yo estoy haciendo simplemente como un funcionario, evidentemente que esto necesitaría ser pagado por el trabajo que estoy haciendo. Pero después sigue reflexionando y dice, ¿y cuál será entonces esta recompensa? Y predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Es decir, la palabra de Dios que ha llegado a mi corazón, y entonces ahora la entiendo, que tengo la misión de dar a conocer la buena noticia. Peñan de Yara me eva peñan de Yara, como iba que peñan de Coebe lleva, peñan de Yahuere coajina peñan de Pupeco, angañan de ñaña pues no ganaba veñamos salambí, hayajucuahuaña me entero eteape. Ay de mí si no evangelizar. Solamente podemos hacerlo si lo sentimos como misión y si estamos verdaderamente convencidos y llenos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San Roque González de Santa Cruz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional
Misión Latinoamericana 2023. Apostolado, María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. La presencia de cristianos en esa parte del mundo ha disminuido. El portavoz del Consejo de Jefes de Iglesias Católicas de Jerusalén informó que en 1992 los cristianos constituían el 25% de la población de la ciudad. En los últimos 30 años la cifra ha disminuido a menos del 1%. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén ha apoyado a los cristianos que se enfrentan a distintos retos en Tierra Santa. Los cristianos se ven afectados por circunstancias económicas y todas las demás circunstancias que impactan a cualquier otro pueblo, a cualquier otro grupo. Y esto está afectando no solo a los cristianos, sino también a otros. Las familias quieren estar en un ambiente que sea sano, que les permita crecer, que les permita a sus hijos tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron, o quizás darles las oportunidades que ellos no tuvieron. Cada 4 años los líderes de todas las sedes se reúnen para debatir el futuro de la orden y este año la reunión terminó con una audiencia privada con el Papa. Francisco reconoció la difícil situación de los cristianos en Oriente Medio. Siamo purtroppo testimoni di una tragedia che si consuma proprio nei luoghi in cui il Signore è vissuto, in cui ci ha insegnato attraverso la sua umanità ad amare, a perdonare, a fare del bene a tutti. Per questo sono spiritualmente unito a voi, che certamente vivete questo incontro della consulta condividendo il grande dolore della Chiesa Madre di Gerusalemme e implorando il dono della pace. Aunque su reunión en Roma ha concluido, la Chivita y otros miembros de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro seguirán apoyando a los miles de cristianos de Oriente Medio con oraciones y ayuda humanitaria. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. San Roque González ruega por el Paraguay.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21, y en estos versículos en que la importancia, decíamos, y el significado también de lo que es el pan de la proposición. Significa el pan que se pone, dice, ante el rostro, que se pasa ante el rostro, es decir, ante Dios mismo. Es un pan que estaba asociado con la fraternidad, el pan que está asociado con las 12 tribus. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Y esto por eso yo les puedo invitar de nuevo a que ustedes lean un poco Éxodo capítulo 25. Y oían, de verdad, en el capítulo 25 del libro del Éxodo. Y entonces cuando el Señor mismo le pide a Moisés la construcción del templo. Y en esa oportunidad dice en el versículo 23, capítulo 25, versículo 23, entre los elementos que tiene que poner dentro del templo, le dice la mesa de los panes de la presencia, o sea, de lo que acabamos de decir, de la proposición. Tú harás además una mesa de madera de acacia y de 1 metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. Hoy se va a llevar hasta la medida. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de 1 palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás 4 argollas de oro y las ajustarás a los 4 ángulos que forman las 4 patas de la mesa. Las argollas estarán cerca del borde a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras y tazas de oro puro para las libaciones. Y sobre la mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. Y sobre la mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros sepamos la importancia, ¿verdad?, de este significado. Y decíamos también el hecho de la proposición, que quiere decir el pan de la presencia, el pan ante el rostro de Dios. Añandeco, pero rostro de Dios. Miren también qué interesante, ¿verdad?, de un aspecto antropológico. Nosotros decimos, y luego de una manera mucho mejor Jesús explica cuando le pregunta cuál es el mandamiento más importante. A Obebeñan de Yara, este doctor de los fariseos, justamente le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, es decir, lo esencial y lo fundamental. Y después le dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros decimos que el pan de la presencia, el prosopón, ¿verdad?, el hecho de que el pan significa la fraternidad, quiere decir que nosotros vemos el rostro de Dios, pero a través del prójimo, a través del hermano. Y eso es justamente lo que está diciendo. El pan de la mesa, el pan de la proposición, el pan del rostro. Y nosotros decíamos que el rostro es lo que a nosotros nos identifica.
peñanderoa, peñandereza. Entonces, ñamaño, yo tengo fulano de tal y lleva. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios misma, dentro de su explicación y dentro de este llamado a entender lo que Dios quiere de nosotros, nos presenta también esta simbología tan importante del pan que se comparte, pero que se pone, dice, ante el hermano. Se propone justamente al hermano para que pueda vivir en la fraternidad. Porque esta es una propuesta de Dios maravillosa para que nosotros entendamos y digamos, esta es la forma como el Señor quiere que nosotros compartamos nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los encolerizados indios de Río Grande do Sul aún no saciaban su venganza y hechizados contemplaban con fascinación cómo las llamas devoraban la madera y los cadáveres de los 2 sacerdotes a los que ellos, luego de asesinarlos, habían lanzado a esa pira que era lo que quedaba de la rústica capilla de troncos en la que se acababa de celebrar la misa de fundación de la reducción indígena de Caro, Brasil. De pronto, de entre el rescoldo surgió una voz clara y fuerte que les dijo a los asesinos: aunque me maten, no muero porque voy al cielo. Y agregó: yo los perdono e intercederé por la salvación de sus almas. Los criminales desconcertados buscaban de dónde provenían esas palabras y descubrieron con sorpresa que el mensaje salía del cuerpo calcinado del padre Roque González de Santa Cruz, que humeaba entre los tizones. Como dedujeron que el sonido no lo pudo emitir su cabeza cercenada, que reposaba al lado, sacaron sus restos de las brasas, lo abrieron y encontraron su corazón intacto y brillante. Entonces se lo arrancaron, lo traspasaron con una flecha, lo lanzaron de nuevo a las ascuas y huyeron del lugar. Su corazón incorrupto permaneció en Roma por más de 3 siglos y a partir de 1960 reposa en la capilla de los mártires del Colegio Cristo Rey de Asunción. Roque González de Santa Cruz, nacido en Asunción, Paraguay, en 1576. Pertenecía a una poderosa familia criolla en la que la devoción y la piedad eran una forma de vida inalterable, lo que le facilitó una esmerada formación católica básica de la mano del obispo Fray Alonso de Guerra. Luego ingresó al recién fundado Colegio Jesuita de Asunción, en donde se distinguió por su aplicación a los estudios, su entrañable devoción mariana, su comunión diaria y el trato cálido que le daba a los sirvientes, que regularmente eran los indios guaraníes, de los que aprendió fluidamente su idioma nativo. Luego de completar sus estudios de filosofía y teología, Roque, de 22 años, y su hermano Pedro formaron parte de la primera camada de sacerdotes ordenados en Asunción por el obispo Hernando de Trejo y Sanabria en 1598. Inmediatamente encaminó su vocación hacia la redención de los indios y se fue a evangelizarlos en la encomienda de Mabaracayú, una de las más grandes de Paraguay, en la que los nativos eran menos que esclavos, pero sus dueños, incomodados, se lo quitaron de encima haciéndolo transferir al cargo de párroco de la Catedral de Asunción. Y en los 9 años que estuvo al frente de la iglesia más grande e importante del país, transformó las costumbres religiosas de la ciudad. Y por sus méritos, el nuevo obispo Reinaldo de Lizarraga quiso nombrarlo vicario general de su diócesis, pero el padre Roque González de Santa Cruz, que añoraba las misiones, rehuyó tal honor e ingresó a la Compañía de Jesús en 1609. Tras completar su ciclo de novicio, San Roque González de Santa Cruz fue enviado a conquistar a los feroces indios guaycurúes, a los que amansó con el poder de su palabra evangelizadora y su dulzura. A su vez ellos
le ayudaron a domesticar a los bravos paranaes y de ahí en adelante se dedicó a fundar en 4 naciones, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, entre el delta del Río de la Plata y los nacimientos de los ríos Paraná y Uruguay, las famosas reducciones jesuitas, que eran ciudadelas en las que concentraban a los indios, los catequizaban, les enseñaban a leer y a escribir en guaraní y español, los instruían en técnicas de agricultura, construcción y salud, pero por encima de todo, los trataban como seres dignos, libres e hijos de Dios. Así le dio vida a las comunidades de Itapuá, Santa Ana, Yaguapoá, Concepción, San Nicolás, San Francisco Javier, Yapeyú, Candelaria, Asunción de Ijuí y todos los santos de Caaró, en donde el 15 de noviembre de 1628, cuando después de oficiar la misa mayor, San Roque González de Santa Cruz intentaba con algunos indios paranaes colocar la campana en la rústica capilla que acababa de levantar como centro de la nueva reducción en territorio brasileño, el cacique Caarupé, por orden de su belicoso jefe, el cacique Ñezú, que temía perder su poder con los jesuitas, le asestó con un hacha de piedra llamada Itaizá, un mandoble en su cabeza, con el que se la cercenó y el padre murió en el acto. A continuación, los asesinos hicieron lo propio con el padre Alfonso Rodríguez, su compañero, que acudió en su ayuda. Luego le prendieron fuego a la ermita, lanzaron sus cadáveres a las llamas. Allí se consumieron. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1988. Por eso hoy, 20 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Roque González de Santa Cruz que nos dé fuerza para evangelizar con valentía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor.
Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo, queremos más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo, queremos más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo, llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor que hoy hará vibrar mi pobre corazón, mi pobre Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos en este capítulo 21, y sobre todo nosotros leíamos y decíamos en el versículo 5, lo que subrayamos en este curso bíblico del día de hoy. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Bueno, comer el pan de la proposición era comer el pan de Dios, en la casa de Dios, como amigo e invitado de Yahvé, disfrutando de su hospitalidad. Todo esto entonces significa el alimento, peñandillara, llevame, eñandé, ojecuabó, la misma gracia, el mismo don y el mismo regalo de Dios. En esa cultura, comer juntos formaba un vínculo de amistad que era permanente y sagrado. Un vínculo entonces así, ¿verdad? Muy permanente, muy sagrado que será. El pan de la proposición debía ser siempre fresco. Así también, ¿verdad? El pan bien fresco. Y Ahimelech le daría a David los panes viejos, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahvé para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Dios quiere que nuestra comunión con Él, nuestro tiempo ante su rostro, sea siempre fresco. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, el cambio también que se hace, en la medida en que nosotros, compartimos, damos, fraternidad, 12 panes, las 12 tribus, la unidad de la comunidad, de la familia, con algo. Porque es el pan que compartimos, es el pan que partimos y es el pan que entonces Dios mismo nos ofrece, ¿verdad? Pero lo que acabamos de decir también es una renovación continua de este pan
el pan. Nosotros incluso cuando presentamos esto ya desde el Nuevo Testamento, volvemos a recordar y decimos la misma cosa, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, ¿verdad? Por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Qué interesante, de la tierra, del trabajo del hombre, es decir, lo renovado, lo que nosotros continuamente estamos luchando, trabajando, sino que tenemos que renovar la presencia del hombre ante Dios, el pan de la proposición, el pan que está ante el Señor, el pan calentito. ¡Qué bueno! Esto sí que es para nosotros una enseñanza tremenda, porque estamos hablando de un aspecto también muy antropológico. ¿Por qué? Y porque justamente el hombre que se alimenta, el hombre que come, el hombre que necesita entonces presentar aquello que es nuevo, aquello que es suyo. Diga tú, entonces es el pan fresco y es como se va renovando y cómo nosotros nos presentamos, porque si es el pan de la presencia, quiere decir que ante Dios también nosotros nos presentamos de esta manera. Aquí David ciertamente se está presentando ante el sacerdote. David también se está presentando en una situación bastante complicada para él. Su mismo amigo, el hijo del rey Saúl, es decir, Jonatán, bueno, David está sin rumbo, David está caminando, pero no se olvida de algo esencial. En ese momento de su camino va hacia el santuario. Aquí nosotros nos estamos encontrando en este lugar de Nob y va directamente al santuario, se presenta, es la proposición, es mi presencia, estoy aquí, Señor, es en mí y cuando a mí va a dañar en situación. Entonces, esto es lo que está pidiendo David, le está pidiendo el pan y el otro le dice, bien, ¿verdad? Andale, hoy el pan común, sino que te voy a dar el pan sagrado, el pan de Dios, el pan que está ante la presencia del Señor, de la proposición. Dios quiere que nuestra comunión con Él, por lo tanto, nuestro tiempo ante su rostro, sea siempre como ese pan fresco, aún en los momentos de dificultad, así como le estaba pasando, ¿verdad?, a David. Ahora, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, dice, el pan de la proposición no debía ser tratado a la ligera, como nosotros entendemos hasta hoy en día. ¿Se dan cuenta de dónde viene toda esta raíz de lo que significa el comulgar, el pan que se comparte, el pan que se reparte? Y entonces debía ser comido por los sacerdotes, y será Aarón, sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. Ahora, este pasaje del libro de Levítico no dice específicamente que solamente los sacerdotes pueden comer el pan de la proposición. Establece el principio de que debe considerarte santo y no puede distribuirse de manera casual. Porque la fraternidad significa entonces estar en esa relación profunda de amistad con Dios. Pero con Dios entramos en una relación profunda cuando estamos en relación con nuestros hermanos. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este tema muy importante y muy lindo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.